alabanza y adoración. Sabemos que es difícil en casa, recuerde que pues nosotros también estamos desde casa y es complicado, pero sí les invitamos, los motivamos, los exhortamos a que tomen este tiempo, tomen un espacio tranquilo y de verdad puedan adorar y alabar a Dios. Tomes este tiempo para adorar y alabar el nombre de Dios. Si es necesario, así como decimos en la iglesia, no es por ritualismo, sino por realmente tratar como de concentrarse en lo que uno está. Y es cierre sus ojos, si es necesario. Si usted necesita cerrar los ojos para concentrarse en lo que va a hacer, hágalo. Está en su casa, está con su familia, con los que más lo conocen, entonces no debe tener pena alguna. Tal vez en la iglesia me diga, uy, ¿qué dirá esa persona? Pero está en su casa, no tiene ningún problema, cierre los ojos. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Otra vez, digno es. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria al Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria al Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria al Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor, toda la creación debe proclamar y proclama, Señor, en esta mañana la grandeza de tu nombre, Señor, lo grandioso que es conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El privilegio que tenemos, Señor, de gozar del favor de tu presencia en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré.
gloria, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, tú eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, gritaré, tú eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, tú eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Señor, gracias porque conocemos eso, cantamos y gritamos de eso, Dios, que eres nuestro Rey, eres nuestro Salvador. Eres más que suficiente, Señor, y sobrepasas nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. De eso cantamos y de eso gritamos, Dios. Gracias, Dios. Queremos exaltarte y alabarte, Dios, en espíritu y en verdad, Señor. En serio queremos adorarte. Como iglesia sembradores, cada uno desde nuestra casa, cada uno desde un lugar diferente, Dios. De verdad queremos alabarte y adorarte, Señor. No solo acá en este momento cantando, sino con nuestra vida entera, Señor. Y queremos con júbilo, Dios, declarar que tú lo eres todo, Señor. Amén. Y amén. Y amén. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Y otras cosas. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Porque el sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Adoremos al Rey, adoremos al Rey, adoremos al Rey, adoremos
adoramos al Rey. Amén. Y amén. En nuestra vida han pasado cosas poderosas y sabemos de buena fuente que en su vida también han pasado, continuarán pasando y pasarán cosas poderosas. Vamos a recibir del mensaje en esta mañana. Muy buenos días, querida familia. Es para mí un gusto saludarlos. Es para mí un gusto poder estar aquí con ustedes, a todos los que están observando, están mirando esta grabación. Los abrazo aquí a la distancia y les doy un saludo, pidiéndole al Señor que Él, que todo lo puede, los bendiga, los guarde y los cuide. Bueno, nos reunimos hoy, nos congregamos hoy con el propósito de alabarle, de exaltarle y de aprender algo más de su preciosa palabra. Vamos a estudiar el último salmo, el Salmo 150. Amén. Y vamos a leerlo. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Padre amado, bendito Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo maravilloso, por lo grandioso que tú eres. Gracias, Señor, porque has dejado tu palabra para que sea nuestro faro, para que nos guíe en todo lo que debemos hacer, en todo lo que debemos vivir, en todo lo que debemos decir. Yo te ruego, Señor, que por medio de tu Espíritu tú traigas los pensamientos y las palabras a mi boca, Señor, para que yo predique tu palabra. Señor, úsame como solo tú lo sabes hacer, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Es por tu gracia que estoy aquí. Es por tu amor, es por tu misericordia. Oro, bendito Dios, y te pido perdón por todos los pecados, Señor, que he cometido, bendito Padre. Y te agradezco que me permitas estar aquí. Gracias por la vida, por la salud, Señor Santísimo, y porque estamos aquí congregados, reunidos, bendito Señor, para aprender de tu palabra. Te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Hemos estudiado algunos salmos, salmos de alabanza, salmos de adoración, de reconocimiento de por qué debemos alabar al Señor. Y para poder alabar de esta manera como nos lo muestra el Salmo 150, alabar al Señor, poderlo hacer, hay que estar seguro de quién es Él. Si no estamos seguros de quién es Él, sería imposible alabarle. Para cantarle de esta manera, hay que estar seguro que estas líneas que estamos leyendo, que estamos cantando, son la realidad, son verdad. Los salmos nos enseñan a tener una conexión íntima con el Señor. Los salmos nos instruyen en la grandeza de Dios y así a alabarle de todo corazón.
Son muchas más cosas las que los salmos nos enseñan. Nos enseñan a orar, nos enseñan a clamar, nos enseñan a confesar nuestros pecados, a quejarnos delante de Él si es hasta necesario. Lo vemos en los salmos que eso sucede. A manifestar el temor y también a expresar el gozo. Y por todas estas razones le podemos alabar y le podemos exaltar. También los salmos nos enseñan a ver la preciosa misericordia de Dios y poder acceder a esa misericordia. Además vemos en los salmos su justicia, igualmente miramos su perdón. Y podemos observar cómo el ser humano pide sabiduría de lo alto, esa sabiduría que lo lleva hacia una vida cada vez más recta, hacia una vida cada vez más correcta, genuina, que construye un futuro con propósito, percibiendo lo que gira a nuestro alrededor. Los salmos enseñan todo eso. Los salmos enseñan el propósito de Dios. Entendiendo todas estas cosas, todas las cosas que hemos dicho hasta el momento, poder entrar en el propósito del Dios Altísimo, del único Dios. Hay diferentes clases de salmos y que expresan muchísimas cosas. Y todo esto no podría terminar de otra manera, sino como termina el Salmo 150, diciéndonos: todo lo que respire, alabe a Jehová. Qué cosa tan hermosa, qué hermoso poder leer esto con el entendimiento, poderlo leer sabiendo que es verdad, creyendo que es verdad. Le doy gracias al Señor por su misericordia, le doy gracias al Señor por su bondad y que nos permita tener este salmo para poder comprender por qué le debemos alabar. Si algo nos debe quedar claro después de estudiar esta porción de la palabra, es que Dios, de una manera magistral, de una manera poderosa, inspira al salmista a enseñar dónde, por qué, cómo y quiénes le deben alabar, concluyendo que todo lo que respire, alabe a Jehová. Permítanme repetirles. Dios inspira de una forma magistral al salmista a enseñar dónde, por qué, cómo y quiénes le deben alabar, concluyendo que todo lo que respire, alabe a Jehová. Muy bien, es maravilloso poder mirar esto en el transcurso de estudiar el Salmo. Es maravilloso. Miremos una primera parte en el versículo 1. Versículo 1. Miren cómo dice el versículo 1, lo leemos. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Entonces la pregunta aquí es, ¿dónde hay que alabar a Dios? ¿Dónde? Y tenemos que empezar a estudiar detenidamente este hecho. ¿Dónde alabar a Dios? Para la época del Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y para cuando se llevaba a cabo el culto, el Señor no habitaba dentro de su pueblo. Él habitaba en un lugar que Él ordenó que se le construyera, donde Él estaba, y ese era el tabernáculo. En el desierto Dios dio esas instrucciones, que se construyera el tabernáculo, unas instrucciones muy precisas. Allí el pueblo se reunía a alabarle, allí estaba Él. Y así Él moraba en medio de su pueblo. Más adelante, después, fue al rey David al que se le comunicó que
sería su hijo Salomón quien le construiría casa al Señor. Salomón construye el primer templo en Jerusalén. Allí era el lugar donde habitaba el Señor, donde se reunían para adorarle a Él. Él habitaba ahí. La alabanza en los tiempos de Jesús y también durante su presencia en la tierra, en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, estaba limitada a las celebraciones en este lugar, en el templo de Jerusalén. Para nuestro tiempo no es así. Dios habita en medio de su pueblo. Tenemos ese gran privilegio, mis amados hermanos. Por eso son los hijos de Dios. Son el templo del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, allí Él está, allí Él se encuentra, en medio de ellos. Eso lo vemos en Mateo 18:20. No es un templo hecho por el hombre donde se unen a alabar, sino que cuando los hijos del Señor se reúnen, Él allí está. No es un lugar. Claro está que esto es cuestión de fe. Es cuestión de que realmente lo creamos. Así de que si nos detenemos un poco a mirar este versículo es para nuestro tiempo. Y es para nuestro tiempo porque la palabra del Señor nos dice en Hebreos 10, en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y el congregarnos se hace en un templo. Pero realmente el gran misterio y el meollo del asunto, está en que se reúnen 2 o 3 o más en el nombre del Señor. Y ahí entonces se forma esa reunión, esa asamblea para alabarle y adorarle a Él. Al igual, los ángeles, estrellas, las luminares y todo lo demás que hay en el firmamento, alaban al Señor. Allá se forma ese santuario, en el firmamento, ese templo, como se forma aquí cuando los santos se reúnen. Se tienen razones concretas para alabar a Dios. Y si seguimos mirando, aquí en este salmo, en el versículo 2, nos lo dice claramente. Nos dice las razones maravillosas que los hijos de Dios tienen para alabar al Señor. Debemos tener claro esas razones. Vamos a mirarlas a continuación. Miren cómo dice el versículo 2. Alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Qué bien. Y entonces aquí surge la siguiente pregunta. ¿Por qué se debe alabar a Dios? ¿Por qué? Y este versículo 2 nos contesta. Miren cómo dice. Alabarle por sus proezas. Se debe tener en cuenta la palabra conforme. Mire que ahí lo dice. Alabe conforme a la muchedumbre de su grandeza. Qué importante. Si tenemos en cuenta esta palabra conforme, al tenerla en cuenta, existe una información que debemos observar. O sea, esa palabra nos lleva a entender el por qué alabar al Señor. ¿Conforme a qué? Y es bien interesante
como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Permítanme leer. Versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente. Alaben por sus obras poderosas. Alaben su grandeza sin igual. Número 1, por sus obras poderosas. ¿Cuáles son esas proezas? Las obras poderosas que ha hecho el Señor. ¿Y cuáles son las obras poderosas que ha hecho el Señor? Lo primero, si usted se detiene a pensar un momentico en eso, va a llegar rápido a la conclusión. ¿Cuáles son las proezas? ¿Cuáles son las obras poderosas? Su creación, su obra creadora, el universo entero y la creación del hombre. Eso es algo por lo cual tenemos que alabarle al Señor. Nadie más puede hacer eso. Nadie más ha podido ni podrá hacer eso. Él es el creador. Su obra creadora merece que nosotros le alabemos a Él con todo. Cuando el ser humano cree que Dios creó todo lo que existe, todo lo que está en el universo, en ese caso, se admira de semejante poder y por consiguiente el resultado es la alabanza, el resultado es la adoración. Yo les decía que es cuestión de fe, es cuestión de creer y eso nos fortalece, eso nos lleva a alabarle. El hombre necesita adorar algo. Yo se los he dicho en varias ocasiones. El problema es que si no adora a Dios, ese espacio de la adoración queda en peligro y se adora cualquier cosa. Cuando el hombre no alaba a Dios, alaba cualquier otra cosa. Realmente el hombre está hecho para creerle y adorar solo a Dios. Lo que sucede es que está separado por el pecado y ahí radica el gran problema. Por esta razón es tan valioso la siguiente obra por la cual le debemos alabar a Él. Si está separado de Dios por el pecado, solamente tiene un camino y es Jesucristo, su obra redentora. Debemos alabarle a Él por esa obra redentora, la cual nos permite entrar al trono de la gracia, la cual nos permite tener salvación y vida eterna. Solo a través de su Hijo se puede tener esa salvación. Solo a través de Él. Porque si estamos perdidos, no podemos tener entrada a Él. El único que nos redime, el único que nos salva, es el Señor Jesucristo, a través de creer en el sacrificio de la cruz del Calvario, de su resurrección, de su muerte allá. Qué hermoso es esto. Lo puede uno decir muy rápido, muy de una forma ya costumbrista, pero realmente cuando uno se detiene a pensar en esto, es bien interesante y bien importante. Como les decía, Dios envió a su único Hijo a morir para así pagar el precio por los que depositan su fe en Él. Por gracia se obtiene la salvación. Esa obra redentora es la que nos permite esa salvación. Dios descargó toda la ira que merece el pecado. Toda la ira se descargó ante un Dios que es santo, 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 que no soporta el pecado. Esta es la mayor de sus proezas. Su misericordia es maravillosa. Sí, esta es la mayor de sus proezas. El hecho de que haya dejado esa obra redentora para que tengamos vida y vida eterna. Estos dos motivos son los que hacen que los hijos de Dios le alaben. Su obra creadora y todavía algo más maravilloso, su obra redentora. No hay otros motivos más poderosos que estos.
que tengan más validez, no los hay. Si usted alaba al Señor porque pudo comprar un carro, si usted alaba al Señor porque tiene una cuenta bancaria bastante gruesita, si usted alaba al Señor porque se graduó de cualquier profesión, todas esas motivos de alabanza, que está bien que lo haga, no se pueden comparar, no tienen comparación con la obra creadora del Señor y con la obra redentora del Señor. Esto tenemos que tenerlo en claro. Si por algo usted debe alabar al Señor es porque Él envió a su Hijo para que usted no se pierda y tenga vida eterna. Qué maravilloso eso. Realmente, si no le alabamos por eso, no somos verdaderamente hijos. Hoy se enseña comúnmente que le alabemos al Señor por todo lo que Él nos da, por todo lo que recibimos de Él, por todo. No, hermanos. Debemos tener en claro que le debemos alabar por estas dos razones principales. Y hay algo bien interesante también. Dios no pide alabanza, Él no pide realmente la alabanza por Él o por su, o como podría ser por cualquier otro ser humano como lo haría, por vanidad, por vanagloria. No. Él pide alabanza, no por Él, sino por nosotros. Él nada necesita. Él pide alabanza porque el ser humano necesita reconocer esa verdad, que Él es Dios, que Él envió a su Hijo. Por eso, Él pide que se le alabe en este salmo. Cuando reconocemos eso, realmente somos libres. Cuando reconocemos eso, realmente andamos por el camino que corresponde. Sigamos estudiando los versículos 3 al 5 y vamos a entender cómo se le debe alabar al Señor. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo se debe alabar a Dios? Versículos 3 al 5. Leámoslos. Alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con cimba, los resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Qué precioso, ¿no? Cuando miramos esto detenidamente, vemos que debemos alabar al Señor con todas las cosas de la vida. Pero hay algo bien importante, que en especial, o básicamente, si contestamos esa pregunta, debe estar predominando la obediencia hacia Él. Las acciones deben demostrar que se alaba y se adora al Señor con todo lo que se hace en el día a día, cuando nos ven y cuando no nos ven. Qué importante es eso. Cuando nos ven y cuando no nos ven. Este versículo, si nos detenemos un poquito a mirarlo, abarca un todo. Vuelvo a decir, mirándolo bien, nos damos cuenta que ahí hay toda una orquesta, todo un conjunto, alabándole al Señor. Están todos los elementos de cuerda, de viento, de percusión. Yo no soy experto en esto, pero yo me detenía a mirar esto y podíamos observar cómo hay toda una orquesta que le alaba al Señor. Y esto implica orden también. Si hay algo maravilloso es que todo debe ser en orden, como dice la palabra, decentemente y en orden. La orquesta toca en orden, la orquesta toca en armonía.
no cada uno por su lado, no cada uno como quiera, no, sino es de una manera armónica. Y eso pide el Señor. Nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios que le gusta que las cosas sean en orden, así como Él creó los cielos y la tierra y todo el universo y lo hizo en orden día a día, así espera que nosotros le alabemos, le adoremos en orden. Y esta porción de la palabra nos muestra eso. Bueno, pasemos al último versículo para contestar la última pregunta. ¿Quién debe alabar a Dios? ¿Quién? Todo el mundo. Bueno, así no lo hagan. Porque hay quienes no le alaban. Porque con sus hechos, con el día a día no lo hacen. Con su manera de vivir no lo hacen. Pero este salmo nos enseña que todos le deben alabar. Todos, todo el mundo. Dice la palabra, todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabe al Señor. Y esto sí que toma vigencia para nuestro momento histórico. Es bien importante tener en cuenta esta afirmación. Todo lo que respire. Mientras hay vida, hay esperanza. Y si estamos vivos, respiramos. Los muertos no pueden alabar al Señor. Cuando se está respirando, no se valora ese hecho de respirar, ese acto de respirar. No se valora. Pero cuando se dificulta la respiración o se deja de respirar, ahí sí se valora. En estos tiempos sí que hemos aprendido de eso. Yo sé que hay mucha gente que dice, esto es una gripa más. Bueno, es respetable su opinión. Pero esta gripa se ha llevado muchas personas. Esta gripa ha dejado a mucha gente sola. Esta gripa, como se puede llamar, este virus, el COVID-19, ha dejado muchos huérfanos, muchas viudas, muchos viudos. Y por eso el Señor está enseñando que todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabe a Jehová. Este virus ataca la respiración. En su momento más difícil ataca la respiración y la gente puede perder la vida. Por eso, mi hermano, mi hermana, usted que me está escuchando ahí, usted que está presente, a lo mejor por primera vez, no sé, o que no tiene la convicción de seguir y alabar a Dios de esta manera, piénselo, hermana, piénselo, amigo. Mientras que respiremos, tenemos la oportunidad de alabarle, ya después no. Qué importante es eso. El propósito de cualquier ser humano que respire debe ser alabarle y adorarle al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso. Reconocer quién es Él y qué hace Dios. Tanto quién es Él como qué hace. Es bien importante eso. Recordemos que Dios inspira de una forma magistral al salmista a enseñar dónde, por qué, cómo y quiénes le deben adorar. Concluyendo de una forma espectacular, diciendo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Maravilloso es eso. Las personas que leían por primera vez estas líneas, que cantaban, que escuchaban el cántico de estas líneas, podían estar pasando por situaciones difíciles. Podrían estar mirando muchas cosas que no eran agradables a sus ojos. Dios quería que el pueblo, en medio de tanta idolatría, de tanta dificultad, de tanta persecución, de tanta tribulación,
conocieran quién era el Dios de ellos, en quien podían confiar, y que así, mientras tuvieran vida, le alabaran y adoraran con todo su ser y en todo momento. Entonces, si Él quería eso de esas personas, ¿qué quiere de nosotros, hermanos? Si eso era para este pueblo de allá, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y eso era lo que el Dios Todopoderoso quería de ellos, esperaba de ellos, ¿qué quiere para nosotros? En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde la situación está difícil, no quiere quejanza, quiere alabanza. Él quiere que usted le alabe, hermano. Él quiere que mientras que usted respire, le alabe, que usted deposite su confianza en Él y le alabe, le adore, le exalte, reconozca que Él es el Dios Todopoderoso y por eso le alabe. No se deje llenar de pánico. Sea prudente, sí, pero confíe en el Dios Altísimo, en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios de Israel, que es nuestro Dios. Miren cómo lo manifestó el Señor Jesucristo. Miren cómo el Señor Jesucristo le enseña a una mujer. Lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 20 al 24. Le dice en esa charla que él tiene con esta mujer: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le responde así: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Qué respuesta la que le da Jesús? ¿Qué respuesta? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Para adorar correctamente tenemos que saber a quién le adoramos. Y adoramos al Señor por sus proezas, por las obras maravillosas que Él ha hecho, por lo que Él es. Y esto es precioso. Jesús se lo dijo, Jesús se lo manifestó así a esta mujer. Qué maravilloso. Qué maravilloso que nosotros entendamos hoy y aprendamos de las Escrituras, aprendamos de las enseñanzas de Jesús, que debemos saber a quién adoramos. Nosotros tenemos la palabra de Él. Nosotros estamos a este lado de la cruz, sabemos lo que Él hizo. Y eso es maravilloso. Miremos cómo lo dice el apóstol Pablo a los Efesios. Les dice estas palabras a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Todo esto para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Seguidamente dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Maravilloso. Estos versículos condensan
la razón, condensan los motivos, condensan por qué alabar al Señor. Porque a través de Jesucristo tenemos salvación, somos redimidos, pero para la alabanza del Señor. Qué maravilloso es esto. Este mismo concepto lo maneja Pablo cuando le escribe a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 1, versículo 14 también lo dice. Usted lo puede mirar en su casa. Algunas palabras finales. ¿Alaba usted al Señor teniendo el conocimiento de Él? ¿Se interesa usted por conocerle, hermano, hermana, amigo, amiga? Cuando se promueve una enseñanza, un taller, un curso, una clase, un día de enseñanza, ¿usted anhela aprender del Señor para así tener todos los argumentos necesarios para alabarle al Señor y enseñarle a otros a alabarle? Pastores, que yo no sé cómo hacerlo. Sí, yo entiendo eso. Yo entiendo que usted no sepa, pero lo que no entiendo es por qué no quiere aprender. Esfuércese, mi hermano, mi hermana, por aprender. Cuando haya reuniones para aprender la palabra, para que se esté enseñando la palabra del Señor, asista. Y usted se va a llenar de motivos y va a conocer la palabra y va a saber por qué es tan importante alabarle al Señor. Va a conocer las razones. Pregunto, ¿usted saca tiempo en el día a día para alabarle? ¿Lo hace, mi hermano? Pregunto, cuando usted se reúne en medio de la congregación, ¿usted es consciente de que se reúne a alabarle? A dejar toda su alabanza a Él. Es más, su motivación real para ir a reunirse en la congregación de los santos, como lo dice la palabra del Señor. Y recordemos que los santos son los que son apartados para Él, los que han sido redimidos. Cuando usted se reúne, la motivación precisa es realmente alabarle y aprender de la palabra de Él. Si esa es la motivación, para usted no debe haber resistencia en el congregarse. No lo debe haber. Otra y última pregunta. ¿Usted le alaba con todo lo que es usted, con todo su ser, con todo, con todo? ¿O hay algunas áreas de su vida que todavía no se han rendido ante Él para alabarle? Yo le alabo, pastor, cuando canto. Yo le alabo, Señor, cuando esto, cuando lo otro, pero no me pida más. Piénselo, mi hermana. Son preguntas de reflexión, son preguntas que lo deben hacer a uno pensar. A veces hasta le incomodan. A mí, durante mi vida en el cristianismo, cuando me hacían estas preguntas, tengo que confesar que pude llegar hasta incomodarme en algunas ocasiones. Pero cuando el Señor me dio el entendimiento, cuando yo fui conociendo cada vez más y más al Señor y lo vi actuando en mi vida y vi quién era Él, qué había hecho Él, ya esa molestia me fue pasando. Y hoy en día entiendo y le doy gracias a Dios y pido al Señor de que usted también entienda que todo lo que respire debe alabar al Señor, alabe al Señor todo lo que respire. Eso es maravilloso. Usted, amigo, amiga, que está por primera vez escuchando este mensaje, entregue su vida a Cristo. Entréguelo de todo corazón. Pídale a Él que le
guarde, que le perdone todos sus pecados y que more hoy en su corazón. A partir de hoy que more, que habite en su vida, que habite en el diario vivir. Y por esa razón, y a partir de ahí, empiece a alabarle como debe ser. Hermanos, permítanme orar, pidiéndole al Señor que Él en su misericordia, en su bondad, le dé convicción de que se le debe alabar y adorar. Amén. Padre amado, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra, te doy gracias por tu maravillosa presencia. Gracias por enseñarnos a alabarte, a adorarte en estos tiempos donde en cualquier momento nos llegan noticias de que ya alguien dejó de respirar. Nos hacemos conscientes que en cualquier momento podemos nosotros dejar de respirar, pero tú nos das el entendimiento, nos enseñas a través del salmista que todo lo que respire alabe al Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Sella esta palabra en cada persona que la vio, que la escuchó. Por favor, Señor, que en estos tiempos acudan a ti y no se pierdan. Que en estos tiempos acudan a ti y busquen de ti por amor, por agradecimiento y reciban la salvación y no se pierdan, sino que te busquen de una manera genuina. Señor, muchas gracias, Padre amado, porque nos has permitido congregarnos. Lo hacemos así virtualmente a la distancia. No sabemos hasta cuándo. Tú tienes el control de todo, tú sabes todas las cosas, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, seguimos de acuerdo a los parámetros que están disponiendo las autoridades. Vamos a estar cerca de 2 domingos más, si no estoy mal. Eso es lo que se ve hasta ahora. Esperemos a ver qué sucede. Sigamos orando, sigamos clamándole al Dios Todopoderoso, porque Él sea el que actúe. Y que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Oro, sigo orando y dando gracias a Dios por los que apoyan este ministerio. Las obligaciones siguen, todo sigue. Así es de que, por favor, hermanos, sigan apoyando el ministerio, sigan apoyando la obra del Señor. El hecho de que estemos virtualmente no significa que las obligaciones y todo no continúe. Oro al Señor para que Él sea colocando el querer como el hacer. Les amamos en el amor de Cristo. Un abrazo aquí a la distancia. Un Dios les bendiga, un Dios les guarde, un Dios les proteja. Y por encima de todo, que alaben al Señor, ya que puede estar usted todavía respirando, mis amados hermanos. Dios les bendiga aquí a la distancia. Un abrazo. Volvimos. Bueno, y acabamos de recibir una palabra de un salmo que me fascina. Creo que los pasajes favoritos de la Biblia para mí son el Salmo 1 y este último Salmo, donde empiezan y donde terminan. El Salmo 1 que habla de bienaventurado el varón, y este que dice que debemos alabar a Jehová y que todo lo que respira debe alabarle. La pregunta es, ¿usted respira? Siempre que escucho ese versículo, me pongo a pensar obviamente en la manera que Dios nos formó. Y obviamente nos hizo con la capacidad de respirar y todo lo que el proceso de inhalar
y exhalar el oxígeno como tal que nos hace y nos permite vivir el proceso, verlo es interesante, pero sobre todo nos formó y con base en lo que nos formó, y obviamente porque nos formó, tiene la capacidad y tiene toda la autoridad de decir, venga, laven todo lo que respira, porque usted ve, las plantas necesitan el oxígeno y respiran de una manera u otra. Todos los animales, o sea, todo lo que él creó respira, y por eso todo tiene que alabar a Dios. O sea, usted y yo no somos exentos de eso. Tómese un momentico y si usted cree que no respira, tome mucho aire y eso tiene que hacerle adorar y alabar el nombre de Dios. Así es. Y me gustó mucho lo que el pastor dijo y es, para alabarlo hay que conocerlo, para alabarlo con todo el sentido y con toda la conciencia de quién es Él, debemos conocerlo. Así que no solo debemos tomarnos tiempo para alabarlo, sino también tiempo para conocer a ese Dios que alabamos. Dios los bendiga. En serio, es un gusto estar con ustedes y queremos pues seguir haciendo comunidad, así sea desde estos medios por el momento. El martes recuerde a las 8 el jueves siguen en oración a las 8. o las 8 Y también. nos vemos nuevamente en 8 días. Dios los bendiga. Chao.